Esto es RTR, Relatos Reales, Miedo Real. El testimonio que estás a punto de escuchar fue enviado por alguien que aún hoy no logra explicarlo. Escucha bajo tu propia responsabilidad. La última cosa que escuché esa noche fue mi nombre, pronunciado con una voz que no era la de nadie en esa casa. Y lo peor no fue escucharla. Lo peor fue que mis hijos también la escucharon. Me llamo Rodrigo, tengo 31 años. Vivo en Recreo, un pueblo chico del norte de Argentina, en la provincia de Catamarca. Si nunca escuchaste hablar de Recreo, no te preocupes, casi nadie lo conoce. Es el tipo de lugar donde todos saben quién eres, quién fue tu padre y en qué casa murió cada vecino del barrio. Soy técnico electricista. Trabajo por cuenta propia, hago changas, arreglo instalaciones en casas particulares y a veces en negocios del centro. Tengo 2 hijos, Matías, que tenía 8 años en ese entonces, y Camina, que tenía 5. Su madre y yo nos separamos hacía poco más de 1 año. No fue una separación violenta ni escandalosa, fue de esas separaciones silenciosas que duelen más porque nadie grita. Ella se quedó con la casa donde habíamos vivido juntos, y yo tuve que buscar algo rápido, algo barato, algo que me permitiera tener a los chicos los fines de semana. Fue entonces cuando apareció esa casa. Un vecino me la ofreció. Me dijo que llevaba varios meses desocupada, que el dueño vivía en Tucumán y necesitaba a alguien de confianza que la habitara mientras tanto. El alquiler era casi simbólico. 3 ambientes, patio con techo de chapa, agua caliente y a 1 cuadra del centro. Para alguien en mi situación era perfecta. Lo que ese vecino no me dijo de entrada, lo supe después, cuando ya había firmado y pagado el primer mes. En esa casa había muerto una persona. No de forma violenta, me aclararon. Una señora mayor, sola, que había fallecido de causas naturales, que la encontraron varios días después. Me lo dijeron como si fuera un dato menor, como quien te avisa que la canilla del baño gotea un poco. Yo no soy una persona supersticiosa, nunca lo fui, así que acomodé mis cosas, pinté una pared que estaba descascarada y empecé a vivir ahí. La primera semana fue normal, o casi. El primer viernes que tuve a los chicos, los acosté en el cuarto del fondo, que era el más amplio. Yo dormía en el cuarto del medio. La cocina y el living daban al frente. Esa noche, ya pasada la medianoche, me desperté sin razón aparente. Eso me pasa a veces. Me duermo profundo y de repente estoy despierto, con los ojos abiertos sin saber por qué. Me quedé quieto escuchando, y escuché algo, un crujido, lento, como el de una silla cuando alguien se mueve encima. Venía del living. Me levanté, agarré el celular, fui hasta el living. No había nadie. La silla de madera que tenía cerca de la ventana estaba en su lugar. La ventana estaba cerrada. Pensé que era la estructura de la casa. Las casas viejas trabajan de noche con el frío. Eso lo sé bien porque trabajo con instalaciones eléctricas en casas antiguas y conozco cómo se comportan los materiales. Me tomé un vaso de agua y volví a dormir. Al día siguiente ni lo recordé, hasta que Matías me preguntó si yo había estado caminando de noche por el pasillo. Le dije que sí, que fui al baño. No quise preocuparlo, y tampoco quise preocuparme yo. El segundo fin de semana fue diferente. Los chicos estaban durmiendo. Era sábado, tarde, casi la 1 de la mañana. Yo estaba despierto mirando el celular cuando escuché algo distinto. No era un crujido esta vez. Era un golpe suave, rítmico, como si alguien diera pequeños golpecitos sobre una superficie de madera. Venía del cuarto donde dormían los chicos. Me levanté rápido. Entré al cuarto. Los 2 dormían. Matías de lado, Camila boca arriba con la boca abierta como siempre duerme.
nada fuera de lugar, pero el sonido había parado exactamente cuando empujé la puerta. Me quedé parado en el umbral un momento, escuchando. Silencio total. Revisé la ventana. Cerrada. Revisé debajo de las camas. Nada. Volví a mi cuarto diciéndome que había sido el viento contra el postigo exterior. Que el frío del norte en de noche puede hacer esas cosas. Me lo creí porque necesitaba creerlo. Durante la semana siguiente, solo, empecé a notar otras cosas. Pequeñas, casi insignificantes por separado. Una mañana encontré la silla del living corrida a unos 20 centímetros de donde yo la había dejado. Pensé que la había movido yo sin darme cuenta. 2 días después encontré la canilla del baño abierta. Solo un hilo de agua, pero abierta. Pensé que no la había cerrado bien. Pero lo que no pude explicarme tan fácil fue lo del olor. Había un olor que aparecía y desaparecía. No era un olor a humedad, ni a gas, ni a nada que yo pudiera identificar con algo concreto. Era un olor viejo, dulzón, como a ropa guardada durante mucho tiempo en un cajón cerrado. Aparecía en el pasillo, entre los 2 cuartos. Yo lo buscaba. Revisé las paredes, el cielo raso, el piso. Nada. Y cuando dejaba de buscarlo, volvía a aparecer. Fue mi vecina del frente, la señora Elvira, quien me dijo algo que no pude sacudir de la cabeza. Un día que salí a sacar el tacho de basura, me paró en la vereda. Me preguntó cómo me sentía viviendo ahí. Yo le dije bien, que era cómoda la casa. Ella me miró un segundo y me dijo: la señora que vivía ahí antes tenía una silla favorita. La tenía en el living, cerca de la ventana. Ahí se sentaba todas las tardes. No dije nada, pero sentí algo que no sé cómo describir exactamente. No fue miedo, fue reconocimiento, como cuando alguien te nombra algo que vos ya sabías, pero no te habías animado a pensarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé con la luz del pasillo encendida. Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías quedado esa noche? Yo me quedé, porque tenía a mis hijos ese fin de semana y no tenía a dónde ir. Era domingo a la madrugada, cerca de las 3. Me desperté de golpe y supe, antes de abrir los ojos, que algo estaba mal. Hay un tipo de silencio que no es tranquilidad, es ausencia, como si el aire de la habitación se hubiera detenido. Abrí los ojos. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo siempre la dejaba cerrada. Me senté en la cama despacio. Desde donde estaba podía ver el pasillo. Y al fondo del pasillo, la puerta del cuarto de los chicos, que también estaba abierta. Me levanté. Fui hasta el cuarto. Los 2 estaban despiertos, sentados en la cama, juntos, uno al lado del otro, mirando hacia la puerta, mirándome a mí. Le pregunté a Matías qué pasaba. Me dijo, con una voz completamente tranquila, que me había llamado una señora. Le pregunté cómo. Me dijo: te llamó por tu nombre, papá, desde el pasillo. Por eso nos despertamos. No había nadie más en esa casa. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Revisé cada rincón. Nada. Pero mis 2 hijos me juraron, separados, sin haberse puesto de acuerdo, que habían escuchado una voz de mujer mayor llamarme por mi nombre. Me senté en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared, y entendí. No soy el tipo de persona que cree en estas cosas. Nunca lo fui. Pero hay momentos en que la explicación racional no alcanza. No porque sea supersticioso, sino porque lo que pasó no tiene otra forma de encajar. Esa casa tenía algo, o alguien, y ese alguien sabía mi nombre.
Si querés escuchar más testimonios reales como este, suscríbete al canal. Cada semana hay una historia nueva. Y todas llegaron de personas que, como Rodrigo, vivieron algo que no saben cómo explicar. Esa misma mañana, en cuanto amaneció, desperté a los chicos, hice una bolsa con lo necesario y me fui a la casa de mi hermano. No volví a buscar mis cosas hasta el mediodía siguiente y fui acompañado. Le avisé al dueño que dejaba la casa. No le di demasiadas explicaciones. Le dije que me había surgido algo. Él no preguntó mucho. Hoy vivo en un departamento más pequeño, más caro, más lejos del centro. Pero duermo con la puerta cerrada y no escucho nada de noche. Matías, que ya tiene 10 años, nunca volvió a mencionar lo que pasó esa noche. Una sola vez, hace unos meses, me preguntó si creía en los fantasmas. Le dije que no sabía. Me miró un segundo y me dijo, yo tampoco, pero esa señora sí sabía quién eras vos. No supe qué responderle. Todavía no sé. Esto fue RTR, Relatos Reales, Miedo Real. Si has vivido algo que no podés explicar, podés enviarlo de forma anónima a través del enlace en la descripción. Nos escuchamos en el próximo testimonio.